A este paso, en el Partido Socialista Obrero Español, la marca sigue existiendo, pero el partido ha muerto hace ya muchísimos años. Van a quedar solamente Pedro Sánchez, María Jesús Montero, Puigdemont, Otegi y Josu Ternera. Esto es lo que se barrunta, sin necesidad de ser demasiado catastrofistas, después de la expulsión de la purga al más puro estilo stalinista, al más puro estilo albanés de Enver Hoxha, al más puro estilo comunista, porque estos socialistas ya no son socialistas. La socialdemocracia ya no existe. Nos lo confirmó aquí José Luis Corcuera. Ha muerto en España hace ya muchísimos años. Son comunistas, son bolivarianos, son proetarras y son pro-golpistas. Y están en lo que están. He incluido a María Jesús Montero, después de la purga de Terreros, pues porque se lo ha ganado por derecho propio, porque no hace ni 4 días, ni 3 días, que dijo, muy airada contestando a ese dinosaurio, como dicen ellos, a Alfonso Guerra, sus críticas al blanqueo de la amnistía y de otros delitos que quieren perpetrar estos felones, María Jesús Montero se permitió una ironía diciendo que en este PSOE el que se mueve sí sale en la foto, en referencia a la célebre época en la que Guerra era el número 2 del partido, que manejaba con mano de hierro, y en la que se decía que con Guerra, efectivamente, el que se movía no salía en la foto. Una María Jesús Montero que no tenía los mismos ovarios para decirle eso a Alfonso Guerra, pues no lo sé, a lo mejor hace 20 o hace 25 años, ¿no? Pero ahora, no del árbol caído, porque ni han caído ni caerán, pero bueno, como están ya fuera de la vida política, como son prácticamente y sin prácticamente en algunos casos octogenarios, creen que se pueden cebar con ellos. La tristeza para esta gente que se siguen diciendo socialistas es que vamos a admitir que como conservan la marca, pues hay que seguirles llamando así. En este PSOE, Redondo Terreros se va o le echan, mejor dicho, le echan antes de que se vaya él, o se va antes de que le echen, porque él ya había anunciado que devolvería el carné. Digo que en este PSOE, Redondo Terreros ya no tiene cabida y tipos como Pachi López, que ha pasado de llevar féretros de compañeros en su ancho, por lo demás, hombro, a reunirse con Otegi o con otros proetarras de ETA Batasuna o de Bildu Batasuna o como se llame ahora ese partido, se queda. ¿Os acordáis de Barrio Sésamo, no? Coco. Fuera, dentro. Redondo Terreros, fuera. Pachi López, dentro. Figura, tú no lo sabes, pero esto lo que demuestra es una debilidad supina. Sí, una debilidad tremenda. Ojalá, ojalá. Lo que ocurre es que estos procesos de agonía suelen ser a veces dolorosamente lentos, costosamente lentos. ¿Cómo será el asunto que yo ayer en esa red basura, que voy a intentar frecuentar menos cada vez, me permití el lujo de hacer una botat? Siempre hay algún imbécil que te contesta como si estuvieras hablando en serio y que además, como los pobres tienen una neurona y les hace eco, pues, puse como comentario absolutamente serio. Insisto, algún memo lo interpretó como una loa o como una alabanza a Felipe González. Tíos que luego ni te oyen, y si te oyen da igual, pues no te entienden. Pero bueno, lógicamente Dios no repartió el talento por igual. Dije, ahora el figura irá por Felipe González, después de echar a Redondo Terreros. O a lo mejor no hay narices o no hay huevos, no sé qué dije. Y ponía yo por debajo remedando ese chiste malo, por lo demás, ese españolísimo chiste y muy malo, que no, sujétame el cubata. Bueno, pues esta mañana ya he leído en Voz Populi que ahora van a por Felipe. Bueno, con su pan se lo coman. ¿Enfrente qué hay? Nada. Un Partido Popular que sigue careciendo de una línea única, que sigue siendo una orquesta no mal afinada, completamente desafinada. Un Partido Popular que hasta hace 2 días todavía consideraba como viable una interlocución con los golpistas de Waterloo, al igual que está haciendo el Partido Socialista. Un Partido Popular que de repente, salvo Díaz Ayuso, como carece de un líder que dé un paso al frente, ponga pie en pared, se eche al partido y a 11 millones de votantes, a los 8 millones que le han votado y a 3 millones de Vox que les acompañarían, por lo menos en esto encantados, como carece de ese liderazgo, fuera, insisto, de la honrosa excepción de doña Isabel Díaz Ayuso, pues tiene que salir el expresidente del gobierno, que lo es hasta que se muera, José María Aznar, presidente José María Aznar, a llamar a un gran movimiento cívico de respuesta
y de oposición frontal a esta amnistía, un gran basta ya. Horas después, convocan una gran, os lo dije ayer, pero no manifestación, porque no se atreven. Es tal su complejo que ni se atreven casi a convocarla, la convocan por la puerta de atrás con la boca pequeña y mucho menos a llamar la manifestación. No sea que en el país se vayan a enfadar. En el país, digo, en el diario Arriba, se vayan a enfadar o se vayan a enfadar los medios del régimen y nos vayan a insultar en las tertulias o nos vayan a considerar poco progres o poco demócratas. O nos vayan a hacer lo que a otros, que por poner una foto del rey hay varios centenares de energúmenos que le califican de golpista, porque como estamos en un país basura y en un país de gente sectaria y de gente, en algunos casos, con ideas filocriminales en la cabeza y a los que gustaría volver al 36, claro, luego se quejan de que haya otros que lo que les encantaría sería volver al 39, ¿no? Pues como estamos en el país en el que estamos y el Partido Popular es una derecha, tanto conservadora como liberal, muy acomplejada, lo iban a llamar acto. Acto. ¿Pero acto qué? ¿Acto público? ¿Acto de partido? Creo que en el último consenso, en la votación número 157, digo votación en el sentido figurado, en el debate número 157 que hayan mantenido, ha triunfado al final la tesis de llamarlo acto abierto. ¡Wow! Acto abierto. ¿Para qué puede ir Vox? ¿Vox qué? En esta ocasión y en muchas otras. Lo ha demostrado, vamos, en las fechas recientes, en las últimas semanas. Alguno me dirá, porque le parecerá muy poco, y me seguirá llamando pepero descamisao, y me seguirá criticando porque no hago más que meterme con Vox, porque, igual que para la chusma de extrema izquierda nada es suficiente, para otro determinado sector, que está en otro espectro, nada es suficiente tampoco. No diga usted, Vox siempre ha sido generoso. Bueno, yo digo lo que me da la gana. Vox ha sido muy generoso en las últimas semanas. Ayer, Pepa Millán, la flamante portavoz en el Congreso, volvió a decir que ellos irían, hombre, siempre y cuando, coño, no les monten un mitin de partido. Porque a lo mejor el señor Feijóo también va a exigir o va a pedir, pues no sé, que vayan allí con una camiseta del PP, el señor Abascal, o la señora Millán, o el señor Buxadé, o el señor Garriga, o a quien le dé la gana ir, o la señora Monasterio. Ya hasta ahí podíamos llegar. Y además lo montan 2 días antes de la investidura de Feijóo. Ya yo os lo apunté y hoy os lo vuelvo a repetir. ¿Eso qué es? ¿El reconocimiento ya previo y tácito de que la tiene perdida? ¿Se está entrenando ya para ser líder de la oposición? Joder, vaya gente lleva mi carro. Como decían en mi tierra, Vox, y lo lamento, pues tendría una oportunidad a lo mejor extraordinaria de tener una mayor presencia pública y de ser más incisivo. Y fíjense ustedes, ¿quién se lo va a decir? Lo digo también para esa parroquia de eternos disconformes con lo que uno dice aquí sobre Vox. Me da igual. Por eso, porque llevo 33 años siendo independiente y no necesito ni un sueldo de nadie, mucho menos de un partido político. Vivo de mi trabajo. Pero estoy seguro, y si no lo estuviera o tuviera otra convicción, lo diría también. Ya me conocen aquí la mayoría, porque la mayoría son amigos y nos respetan y por eso nos ven, porque si no, no tendríamos las decenas de miles de visualizaciones y en algunos casos las centenares de miles que tenemos todos los días. Si esas 4 voces disidentes fueran, bueno, pues un clima general, digo que en esta ocasión Vox en las últimas semanas ha sido extraordinariamente generoso y si lo ha sido es por el momento crítico que atravesamos y por sentido de Estado. Y creo que aquí Vox tiene la aguja mucho mejor orientada que el Partido Popular, que está muy perdido, muy descentrado. Dicho lo cual, insisto, echaría en falta una mayor presencia y una mayor, valga el palabra que voy a pronunciar, incisividad por parte de Vox. Me quedo con el acto, por supuesto, el día 24 tendremos que ir. Creo que ya no es en la Plaza España, porque o no lo han pensado mejor, o a lo mejor la delegación del gobierno, que no me extrañaría nada, les ha puesto palos en las ruedas. Lo van a hacer en la Plaza de Felipe II, en la explanada del WeThink. Esta mañana era la rechifla en algunas tertulias, porque había algún tertuliano que merece todos mis respetos, pero que ha tenido un punto cuando ha dicho, coño, ya que lo hagan coincidir con un partido de básquet y así dan la sensación de mayor afluencia. Bueno, hay que ir, da igual que estén convocados por la puerta de atrás, con la boca pequeña, con complejitos, bueno, cualquier momento, cualquier oportunidad es buena a partir de ahora para ir, manifestarse y poner pie en pared contra el felón que quiere blanquear y legitimar a los golpistas. Y el día 8 de octubre
como hay Dios en los cielos, todos a Barcelona, convocados por Sociedad Civil Catalana, a ver si reventamos las calles de Barcelona en el mejor sentido de la palabra, de banderas españolas, y volvemos a juntar a 1 millón de españoles en la calle que le digan al golpista, que le digan a los de ETA mátalos, y que le digan al presidente de este gobierno socialista, a ese purgador de disidentes, al más puro estilo de cristales rotos, que se acabó, que con España no se negocia y que 1 millón de tíos no pueden, no van a decidir sobre la voluntad de 48. Arrancamos ya esta retaguardia, edición del viernes 15 de septiembre de 2023. Una retaguardia, y no es la primera vez que lo hacemos, que vamos a dedicar con carácter monográfico, porque me lo parece a mí bien, a un personaje que para mí tiene la máxima relevancia. Es un hombre que a lo mejor a los más jóvenes no les es familiar porque lleva años retirado del primer plano de la vida política, pero que a mí me parece de extraordinario interés. Me lo parecen sus opiniones, como me parecen de extraordinario interés las opiniones realmente de la gente que sabe, que ha hecho la transición, que ha estado donde había que estar en el momento que había que estar, aunque ahora los actuales gobernantes, algunos de ellos, por lo menos a los de su partido, les llamen dinosaurios de forma despectiva. Los dinosaurios, entre comillas, también les podrían llamar a ellos analfabetos. El problema no son tanto los analfabetos como los millones de analfabetos que les votan. Eso será materia de más editoriales como el que acabáis de escuchar, porque tendremos que seguir haciendo referencia a esta y otras cuestiones. Os presento a Fernando Maura. Don Fernando, muy buenos días y gracias. Buenos días, Eurico. Gracias por haberme invitado también. Por haberte acercado a los estudios de periodista digital. ¿Cómo presento yo a Fernando Maura? Pues Fernando Maura ha sido muchísimas cosas. Fernando Maura, además de venir de una familia de una larga raigambre y tradición política, como podréis apreciar por su apellido, aunque no le conozcáis, es bisnieto de don Antonio Maura, presidente que lo fue del Consejo de Ministros durante buena parte de los años del reinado de Alfonso XII, uno de los más eximios representantes de la derecha liberal española, de una derecha además con un marcado carácter social, como os dije el otro día, os comenté el otro día. Hablaba también de don Antonio Cánovas del Castillo en un comentario editorial. Digo que además de pertenecer a una familia de amplia tradición política, es jurista de profesión, es abogado por Deusto y ha transitado por varios partidos a lo largo de su vida política. Fernando Maura comenzó muy joven militando en el Partido Socialista, en el Partido Socialista de Euskadi. Allí ya sufriste tu primera purga, porque el tristemente desaparecido políticamente, que sigue teniendo una vida intelectual muy intensa, Ricardo García Damborenea, pues se acabó hartando de ti porque decía que te oponías a todo. Bueno, esto es una pequeña broma. Fernando Maura consumió la mayor parte de su actividad política en el Partido Demócrata Liberal, llegó a ser secretario general del Partido Popular del País Vasco, a la derecha de Jaime Mayor Oreja en los años más duros, en los años de plomo, ahora te preguntaré sobre eso, y después ha estado en UPyD, ha sido concejal por el Ayuntamiento de Bilbao, ha sido diputado, ha sido eurodiputado, en fin, que lo has visto todo, Fernando. ¿Cómo ves ahora mismo, desde tu experiencia, la foto fija de España? ¿Somos un país enfermo? ¿Estamos ya para que nos den la extrema unción o tenemos remedio? Bueno, yo creo que hay que intentar ver siempre la botella medio llena, porque lo contrario probablemente nos conduce a la melancolía. Creo que era Bismarck que decía que los españoles llevamos muchos siglos intentando acabar con España y no lo hemos conseguido. De manera que yo creo que sí, que la situación es extraordinariamente complicada. A mí me preocupa muchísimo el planteamiento de la posible investidura del actual presidente del gobierno en funciones con la posible aprobación de una ley de amnistía, que más allá del planteamiento jurídico, hay quien dice que incluso pudiera ser constitucional, yo creo que no. Políticamente es un auténtico desastre, y es un desastre porque acaba especialmente con la transición española. La transición, decía, tú hablabas, Eurico, de Cánovas del Castillo. Cánovas del Castillo, cuando habla de la Constitución de 1876, que es la que rige todo el periodo de la época de la Restauración en España, desde
Alfonso XII hasta Alfonso XIII, pasando por la regencia de María Cristina de Austria, decía que había una constitución, pero luego había una constitución inmanente. O sea, algo que está por encima de la constitución y que de alguna manera es el espíritu constitucional. Y la Constitución de 1978, la actual española, tiene también una constitución inmanente, que es la idea del pacto. Nace del pacto, se sustenta en el consenso y en la medida en que pueda avanzar esa constitución es sobre la base del acuerdo entre las grandes fuerzas políticas. Y ese es el elemento de mayor gravedad que yo creo que básicamente desde el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero se quiebra. Ese es el punto de ruptura. Entramos en una etapa de polarización política en 2004. Absoluta y en este momento a toda esa fase se le da, si se quiere aprobar y se aprueba la ley de amnistía, se le da ya el golpe de gracia. Porque ya yo creo que la posibilidad de retorno después de aprobar una ley de amnistía que rompe completamente con todo el espíritu de la transición y desde luego rompe con esa constitución inmanente del consenso y del acuerdo, pues yo creo que estamos en una situación complicadísima. Espero que al final todo eso no se produzca y existan mecanismos de salvaguarda del sistema. Yo no recuerdo, o me cuesta recordar una etapa en los dos últimos siglos, de la vida de España, de la vida política, de la vida social, de la vida institucional de España, un punto y un gobernante, un punto histórico y un gobernante que haya ido tan lejos, desde Fernando VII, por eso digo 2 siglos, desde Fernando VII, un gobernante que haya ido tan lejos a la hora de anteponer de una forma burda o de una forma bastarda, entiéndaseme como metáfora, de una forma tan bastarda, sus intereses ni siquiera de partido, sus intereses personales, que es al final ambición de poder únicamente, por encima de los intereses de España, que es lo más grave de todo, de las instituciones, de su propio partido y de toda la sociedad, como está demostrando Pedro Sánchez, ni siquiera en la Segunda República. Bueno, yo no soy partidario de las descalificaciones ad hominem, pero está claro que la vocación por el poder tiene que tener unas limitaciones desde el punto de vista ético, y es que el poder es una situación instrumental. El poder es para algo, es para transformar la sociedad en un sentido concreto, preciso, para satisfacer los intereses de los ciudadanos, especialmente para unir. Un político que divide es un político nefasto, porque lo que necesitan, tú puedes tener una mayoría determinada, pero cuando estás en el gobierno, no gobiernas para tu grey, no gobiernas mucho menos para 4 coaligados que te han prestado 4 votos y que te permiten sustentar ese aparato de poder. Gobiernas para toda la nación, para el conjunto de los ciudadanos. No puede ser, incluso cuando hablamos, yo desde el País Vasco, que conozco bien ese mundo, o hablando de Cataluña, es que los nacionalistas no son los únicos señores que existen en el País Vasco, que existen en Cataluña. Cuando tú gobiernas tienes que pensar precisamente en los desprotegidos en Cataluña y en el País Vasco. La gente que está sufriendo un constante atentado en su vida cotidiana por el hecho de no ser nacionalista. O sea, el carné nacionalista PNV en el País Vasco o el carné de INDEP que corresponde en Cataluña sirve para una serie de cosas de las que quedan absolutamente ajenos los que no son nacionalistas. Y un gobierno nacional tiene que contrapesar ese tipo de situaciones y gobernar también para ellos. De todos, la transición tuvo muchas virtudes, el pacto del 78, pero también hay algún que otro pecado. De todos esos pecados pudo ser el más grave, Fernando, darle a los nacionalistas, desde la inclusión de ese engendro lingüístico y político, de ese palabra llamado nacionalidades, darle a los nacionalistas todo lo que pedían, pensando que así se les iba a aplacar. Bueno, siempre hay un cierto adanismo en la política que yo percibo en algún dirigente
actual en la derecha o en el centro derecha y considerar que llega él y puede resolver el gran problema nacional de España, que en el fondo es Cataluña, porque el País Vasco es un asunto con tener una gran importancia, un asunto menor desde el punto de vista económico, sociológico, etcétera. En todo caso, lo que creo que nos ha demostrado la historia, aquel famoso debate en la Segunda República entre Ortega y Gasset y Azaña, que no hay forma de contentar a los nacionalistas. Es como una fiera a la que tú le pones un bocado y crees que con eso se le acabó el hambre. Cuando vuelva a tener hambre, pedirá otro bocado y al final acabará devorándote a ti mismo, ¿no? Tú eres orteguiano, ¿tú estás de acuerdo en lo que decía Ortega de a lo más que podemos aspirar es a la conllevanza? Sí, totalmente. Una vez además que hemos fijado un esquema de juego, que hay una suma extraordinaria de competencias en manos de la Generalitat de Cataluña, como también del gobierno vasco y de las diputaciones forales. Bueno, ya está, el marco lo tenemos perfectamente establecido. Ya no tenemos que pensar en que cada paso, cada vuelta de tuerca, cada voto nos tiene que suponer una cesión adicional. Por eso a mí me parece que la clave, más allá de todas estas cuestiones que estamos hablando, es una revisión en profundidad de la ley electoral. La ley electoral es una ley predemocrática. Se establece antes de la Constitución española. Es verdad que en algunos aspectos la ley electoral está constitucionalizada, pero existen mecanismos para mejorar la situación de la ley electoral de manera que al final la gobernabilidad de España no dependa de los nacionalistas catalanes y vascos. Entonces, el gran esfuerzo que tendrían que hacer los partidos políticos en España, si tuvieran un mínimo sentido común, es replantear esa situación de manera que no seamos los que paguemos las decisiones que quieren los menos. Que no seamos 48 millones los que tengamos que pagar la voluntad golpista o rupturista de 1 millón y pico de tíos que no quieren ser españoles y que lo van a seguir siendo a su pesar, gracias a Dios, porque la soberanía reside en el conjunto del pueblo español. Pero los dos grandes actores del sistema, Fernando, en medio siglo nunca han querido remover ese estado de cosas. Es decir, yo desde que tengo uso de razón política, hace casi 40 años, llevo escuchando que hay que revisar o hay que superar o hay que ir hacia otro modelo electoral, hacia otra ley electoral, para no depender siempre del chantaje de los, antes se les llamaban nacionalistas. Hubo un tiempo incluso, que tú viviste, que hablábamos de nacionalistas moderados y nacionalistas no moderados, ¿no? Y luego estaban los independentistas. Yo creo que finalmente, ahora al final se ha corrido el gran velo y se ve que todo es lo mismo, ¿no? Como en España no hay un gran partido, desgraciadamente nunca se ha consolidado un gran partido liberal al estilo de los alemanes. Yo siempre reivindico la figura de Genscher, ¿no? Como aquella bisagra extraordinaria entre la CDU y la SPD, entre los socialdemócratas y los demócratas cristianos y tal. Bueno, pues aquí siempre los que han actuado como bisagra han sido los nacionalistas y por eso estamos como estamos. Estamos exactamente igual que a primeros de los 80. Cuando Felipe González era muy amigo de Pujol o cuando Aznar en el 96 hablaba catalán en la intimidad. Es que, si me vas a permitir la anécdota, eso de los nacionalistas moderados, se me ocurrió la ingenuidad de decirlo en un acto que me invitó la Fundación Sabino Arana. Y entonces yo llego ahí y digo, bueno, pues tratando de diferenciar lo que era el mundo de HB y el mundo del PNV. Y digo, bueno, pues claro, los nacionalistas moderados. Y de repente veo que se subleva uno de mis interlocutores, por supuesto del PNV, y me dice, moderados no, somos nacionalistas democráticos o demócratas, pero moderados en absoluto. Con lo cual dije, está muy claro lo que son estos sujetos, ¿no? No son... Cuando tú hablabas del caso alemán, me parece muy significativo. Y como hablaba yo también de la cuestión de la ley electoral, es que es curioso porque en Alemania el ciudadano alemán tiene 2 votos, no al Congreso y al Senado, porque el Senado en Alemania es una especie de representación de los estados federados. De manera que no hay elecciones al Senado como hay en España, que tú tienes un voto a la papeleta del Congreso y otro del Senado. Pero sí hay un segundo voto, porque tú votas a un diputado y votas a una lista de partido. Y puedes decantar tu voto y tus preferencias en función ya incluso de una coalición que quieres que se forme. Puedes votar, por ejemplo,
al Partido Cristiano Demócrata, pues a lo mejor porque te ha gustado el diputado o el candidato a diputado que te presentan. Y luego votar la lista general de los socialistas. Liberal, por ejemplo, o liberal. en tu segundo voto. Y al final, es que es curioso porque incluso la Cámara, el Bundestag alemán, no tiene un número preciso de diputados. En función del juego de esos dos votos que te decía, puedes tener, pues no sé, pues 357 diputados o 344, de manera que cambia en cada elección el número de diputados que hay. Pero lo importante que yo creo que hay que tener en cuenta es ese doble voto que permite una estructura de esta. De hecho, en España la Constitución permite que haya hasta 400 diputados. Tú sabes que son 350 los que hay en el Congreso. Pero ha habido etapas en la historia reciente de España que han sido 400. 400. Entonces, el Consejo de Estado, no lo digo yo, el Consejo de Estado dijo, para evitar la sobrerepresentación que tienen algunos partidos y evitar también que algunos partidos no obtienen representación en circunscripciones pequeñas, que eligen pocos diputados, podemos conseguir que los votos perdidos por los partidos que no obtienen representación, por ejemplo en Soria, presenta, no sé, el Partido Ciudadanos, que no se presentó, y obtiene 10.000 votos, pero no tiene representación. Van esos 10.000 votos de Soria a una urna ficticia de los 50 diputados sobrantes, una especie de diputación o de circunscripción sobrante, y solamente se nutre de votos que no han tenido representación. Eso cambiaría de tal forma las cosas que los estudios que se hicieron en su día cambia completamente la estructura de la representación y hay sistemas de mayorías de partidos nacionales que evitan este problema del que estábamos hablando. Valórame, Fernando, por ir ya centrando en lo particular y en lo que nos ocupa estos días, valórame la figura, tú le has conocido bien, porque tú, lo vuelvo a reiterar, has sido, por si alguien se acaba de incorporar, ha sido secretario general, al lado de Jaime Mayor Oreja, del Partido Popular del País Vasco, pues un montón de años, década y media, ¿no? No tantos, pero tú conociste bien aquello cuando, en los años de plomo, bueno, pues os mataban todos los días, por hacerlo corto, ¿no? Luego, no sé si justo antes o justo después de ser tú secretario general, también lo fue mi amigo Javier Peón, que después Carlos Iturgaiz también, etcétera. Habéis conocido muy bien la política vasca, habéis conocido muy bien el sufrimiento de los demócratas que caían por las balas asesinas siempre de los mismos, que luego hablaban de una guerra, cuando no era tal, porque los únicos que mataban eran ellos. Has conocido muy bien el papel del Partido Socialista de Euskadi, al que perteneciste o al que estuviste vinculado en tu juventud, en tus primeros inicios en política, y has conocido bien la figura de Nicolás Redondo Terreros. Le han echado. Yo ayer hacía una broma, que esta mañana he leído una columna, lamento recordar, no sé si era de Miquel, y te envío un abrazo, o de alguien que me ha divertido, la he leído en diagonal porque no he tenido tiempo, que apuntaba a Felipe González. Yo lo puse ayer como broma en una red social. Dije, ahora irán a por Felipe, a ver si Pedro se atreve. Y me imaginaba un hipotético diálogo con un cachondo que decía debajo, ¿cómo? Sujétame el cubata, ¿a qué hora voy? Es decir, estos son capaces de echar hasta Felipe González del Partido Socialista. ¿Por qué se tolera tan poco? Es decir, hemos ido para atrás. O sea, si hace 20 o 30 años los partidos ya eran máquinas que devoraban al disidente, hoy día es que no se puede criticar al caudillo, al César. ¿Esto es una auténtica democracia o es otra cosa? Bueno, yo primero quiero solidarizarme, como es lógico, con mi amigo Nicolás Redondo, con Nico. Yo le conozco de mi época de Juventudes Socialistas y ayer mismo yo le enviaba un WhatsApp que le decía, amigo Nicolás, quedarse sin partido no significa no tomar partido. Así es. Ni ser una apátrida. Has tenido una trayectoria ejemplar. Y eso es lo que le puse yo ayer a Nicolás, porque creo que Nicolás es una persona, si le conoces bien, que siempre ha actuado con rectitud. Nicolás hereda el pacto, cuando es secretario general del Partido Socialista de Euskadi, hereda el pacto entre el PSOE y el PNV. Cuando se da cuenta que eso va hacia una posición rupturista del PNV, de lo que puede ser el modelo autonomista, lo que desemboca luego en el plan
Y el pacto de Lizarra. Del pacto de Lizarra y el plan del Lehendakari Ibarretxe, por cierto, reeditado ahora por el Lehendakari Urkullu, ¿no? Tal cual. Él lo que hace es decir, yo me salgo de ese pacto. Y se sale del pacto. Lo que significa además la falta de apego por el poder, porque si una cosa ha caracterizado a la política, y especialmente, debo decirlo, al Partido Socialista, es el apego al sillón, pues él dice, no, aquí hay que romper amarras, y pocos meses, años después, pacta con Jaime Mayor Oreja, en presencia de Fernando Savater, en el Cursal de San Sebastián. Así es. Un entendimiento entre los dos partidos, entre el Partido Popular y el Partido Socialista de Euskadi, para desalojar democráticamente del poder al PNV. Como así fue y no se lo perdonaron nunca. Bueno, no fue, estuvo a punto de ser, ojalá hubiera podido ser. Basagoiti le regaló también la Lehendakaricha a Patxi Nadie. Por cierto, el síntoma de que el PSOE está enfermo, Nicolás Redondo se va fuera y Patxi Nadie, perdón, pero si no lo digo reviento y lo digo en muchas ocasiones, Patxi Nadie se queda. Le regalaron la Lehendakaricha, le regalaron a Juria Enea a los socialistas y nunca se lo agradecieron. Lo digo para todos estos que hablan ahora de grandes coaliciones y tal, que ojalá, y venimos de hablar de eso, ojalá esto fuera Alemania, pero tal rebus y que stantibus, estando las cosas como están, pues parece muy difícil. Y no, la verdad es que la foto es esa, la foto es Nicolás fuera del Partido Socialista, con la tradición que él tenía, y Patxi López donde está. Además es curioso porque Nicolás es hijo de Nicolás, secretario general de la UGT, y Patxi es hijo de Lalo López Albizu, histórico de la UGT histórico también. de que era el acompañante habitual de Nicolás, era una especie como de pareja de hecho, porque les veía siempre a Nicolás y a Lalo en todas las ocasiones, ¿no? Curioso. Y ese Patxi el que sustituye a Nicolás cuando acaba con él políticamente en el PSOE. Así es. La ley de amnistía está abiertamente, claramente, nítidamente fuera de la Constitución. ¿No te parece patético ver cómo ahora políticos y algunos, y esto no es una descalificación, no, simplemente es la descripción de un hecho objetivo, y mucho menos ad hominem, ni siquiera, no, politicuchos en el sentido de que son mediocres, de que practican el politiqueo de la más baja estofa, que hasta hace una semana decían lo contrario, y me refiero incluso a ministros del gobierno de España, cosa que en algún momento de nuestra historia fue una cosa seria, ser ministro, se afanan ahora en desdecir lo que habían negado, o lo que decían que era malo hace una semana, no hace un año ni 10, no, ahora es bueno, y cabe en la Constitución, la amnistía. Y todo simplemente por satisfacer el ansia de poder de su caudillo, de su líder, que maneja el partido, caso Redondo, que maneja el partido ya como una finca, como un cortijo particular. ¿Y puede caer más bajo la política española, Fernando? Ya digo que estamos en un punto posiblemente de no retorno, porque al final todo lo que significa el entramado jurídico, político, constitucional que hemos creado, que decía antes se basaba en el consenso, en el acuerdo, pues quedaría totalmente sepultado. En el momento en que ese borrón y cuenta nueva que se establece en el principio de la transición para decir, miren, incluso los que han cometido delitos de sangre, ya es mucho decir, quedan amnistiados. Bueno, ese acto de generosidad nacional que supone la amnistía era exactamente eso, el borrón y cuenta nueva, empezamos una nueva etapa democrática. Pero porque veníamos de una dictadura, ahora no. En esa misma longitud de onda, este nuevo borrón y cuenta nueva sería la liquidación de la etapa inmediatamente anterior. Y entramos en un proceso absolutamente impensable, o bueno, lamentablemente pensable si nos ponemos en lo peor de lo que puede deslizarse a partir de entonces. ¿Qué va a pasar a partir de ahora, Fernando, desde tu experiencia? No te pido la bola de cristal, siempre lo digo, pero ¿eres optimista con respecto al futuro o solo a medias? Al futuro inmediato de España. Bueno, yo debo decir que soy pesimista porque soy un optimista bien informado. Yeah. Quiero decir que las cosas que estamos viendo no dan a pensar que esto pueda mejorar de una manera clara. Pero bueno, sobre todo hay que pensar
en que tenemos como ciudadanos el derecho a decir cosas. Lo estoy diciendo Nos yo lo quieren aquí, quitar. ayudado por ti. Permanentemente nos intentan tapar la boca. Un planteamiento serio de ciudadanía permanente, concreto. Cualquier manifestación, cualquier convocatoria, yo he firmado ya un documento que me pidió Eugenio Nasarre, buen amigo mío, en contra del uso de las lenguas cooficiales en determinadas comunidades autónomas en el Congreso de los Diputados, que lo quieren transformar, lo van a transformar con toda seguridad en una nueva Babel. Decía García Márquez en una introducción de un disco de canciones de Pablo Milanés, esa tentación absurda o esa maldición absurda bíblica de la Torre de Babel, pues eso es lo que tenemos en España en el Congreso de los Diputados ahora. Firmar todo tipo de documentos, salir a la calle, protestar, estar presentes para que esto no se nos vaya de las manos. Lo decía mi bisabuelo que tú citabas antes. Él tenía una frase siempre en la segunda etapa de su vida política, que es: por mí no quedará. Pues como ciudadanos, que por nosotros que no quede, que hagamos todo lo posible porque estas cosas no se lleven a cabo. Veo que eres de los míos. Yo tengo dadas instrucciones en casa de que mi epitafio, Dios quiera, o tarde Dios en disponer muchos años de mi vida, sea hice lo que pude. Sí. Hice lo que pude, ¿no? Lo cual es un... Pero en fin, claro, uno puede aspirar a lo que puede aspirar, ¿no? Y a lo que está en su mano. Cuéntame antes de despedirte en qué estás ahora. Tienes una asociación tremendamente interesante con unas compañías, esto sí que son compañías políticas y vitales, y no lo que tienen ustedes ahora en las páginas diariamente de los periódicos. Tenéis un think tank interesantísimo que os reunís, bueno, gentes, tú me lo vas a decir ahora, de un altísimo nivel, de lo mejor que tenemos en España, para hablar pues de política, de economía de la vida y sobre todo de geopolítica y de relaciones internacionales. Es un think tank que se llama Libertas Veritas et Legalitas, que sirve tanto para la política nacional como para la internacional, y que tiene como idea común el intentar debatir sobre España en el mundo, España, Europa en el mundo, y que viene como causa originaria de un consejo asesor que yo monté cuando era portavoz de Exteriores de Ciudadanos en el Congreso de los Diputados, y que ha tenido su extensión, compuesto por economistas, diplomáticos, profesores de universidad, periodistas, gentes que nos preocupan especialmente las cuestiones internacionales. Y no solamente estaba compuesto por españoles, sino también por algunos latinoamericanos. Tenemos a un cubano, Dagoberto Valdés, varios venezolanos, un argentino, y tenemos personas de gran solidez. Está Florentino Portero, Alejo Vidal Cuadras, está Carlos Carnero, que fue eurodiputado del Partido Socialista. Sí, lo recuerdo. Está Ignacio Zembrero, periodista muy especializado ahora mismo en el Confidencial. En el Confidencial, perdón, bueno, sí. El País estuvo históricamente. Está Nemesio Fernández Cuesta, que fue secretario de Estado de Energía con José María Aznar. Así es. Un grupo de hasta 60 personas que nos reunimos todos los meses para hacer un debate. Lo hicimos hace 2 días sobre la política, sobre la situación de la guerra de Ucrania, y organizamos actos públicos. El jueves de la semana que viene tenemos uno en la Universidad Schiller, en Recoletos 35, sobre las elecciones primarias de la oposición venezolana. En definitiva, hacemos un intento de llevar la política exterior como un problema que no es simplemente de un grupo de gente más o menos caracterizado o especializado, sino que es algo que nos influye todos los días a todos los ciudadanos españoles. Te despido, pero antes, ahora que hablas de política exterior, ¿recuperaremos algún día un cierto prestigio en el ámbito internacional o seguiremos siendo irrelevantes? Gracias, Pedro, también por esto. Seremos irrelevantes en la medida en que no tengamos un proyecto nacional. Claro. Si no tenemos un proyecto nacional es imposible vender nada
a nivel y exterior. hacerte respetar. Fernando Maura, ha sido un placer y espero que no sea la última vez que charlemos. Muchísimas Pues gracias por haberte acercado a los estudios de Periodista Digital. Gracias también a todos vosotros. Quedaros unos minutos más porque arrancamos enseguida Generación Euro. Hoy con nuestro buen amigo Jesús Gilmarín de Gilmar. Hablaremos de la situación del mercado inmobiliario y con Borja García de la agencia EFE, periodista económico, comentaremos también los asuntos más sobresalientes de la actualidad económica. Hasta dentro de unos momentos.